Vamos a hablar de un tema que causó preocupación entre mujeres musulmanas que viven aquí en nuestro país debido a recientes declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti con respecto al tratamiento que, la religión le da a estas mujeres. Son tratadas casi como animales, dijo Sanguinetti. Por su parte, Aziza, una psicóloga uruguaya, cuya religión es el Islam, destacó que las mujeres tienen muchos derechos en esa religión y que no se les puede achacar situaciones de opresión que se vive en algunos países que responden a temas culturales y también a decisiones de gobierno. Por su parte, la profesora Susana Mangana, especialista en Islam y mundo árabe, llamó a evitar la generalización, puesto que las mujeres viven realidades diferentes dependiendo de cada país. Las religiones todas establecieron una subordinación de la mujer. Felizmente las iglesias cristianas fueron cambiando con los años, pero la iglesia musulmana todavía hace de la mujer casi un animal. En el Centro Islámico Egipcio de Cultura, varias de las mujeres y hombres que profesan el Islam en Uruguay se reúnen cada viernes a rezar por separado. Aquí, Aziza fue la elegida para hablar sobre la relevancia de la mujer en el Islam y responder los dichos del expresidente Julio María Sanguinetti días atrás en un programa de Canal 12. Fue choqueante porque viniendo de una persona que es influyente, ¿no? Pensé qué mala suerte que tenemos que una persona como él haga este tipo de declaraciones, ¿no? Una persona que supuestamente entendemos es culta, educada, fue un poco así. Ahí fue que empezamos a pensar que había que decir algo al respecto de eso. Y simplemente lo que reflexionamos es que hay un gran desconocimiento, ¿no? sobre los derechos de la mujer en el Islam y en general sobre el Islam, ¿no? Entendemos que sí, que hay muchas cuestiones que están mal manejadas a nivel de la prensa y por ahí eso es lo que no nos ha beneficiado mucho, ¿no? Para que se llegaran a este tipo de conclusiones como puede ya hacerlo un expresidente. Imagínense si un expresidente tiene esa idea, otra gente qué idea van a tener, ¿no? Otra cosa que me parece importante es que siempre, a veces, se opina sobre la mujer en el Islam, pero nunca se le pregunta a ella cómo son tus derechos, cómo te sientes en el Islam. Siempre se opina sobre las mujeres, pero no se le pregunta a ellas. Entonces diría, anímense a preguntarles a ellas, háganle las preguntas que quieran, que ellas encantadas les van a contestar. Y justamente, a veces llega información en Uruguay sobre algunos países donde la religión oficial justamente es la islámica, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita. Y ahí, aparecen derechos cercenados de mujeres, ¿no? ¿Esto tiene que ver con el Islam o depende, digamos, de cada gobierno, de cada cultura, de cada país? Exactamente, por eso doy el consejo de que se informen, porque muchas veces se confunde, se mezcla el concepto de política, de cultura y de religión, se mete todo en la misma bolsa y se entiende que es todo lo mismo. Entonces no es así, porque si hay algunas tradiciones de algunos pueblos, algunas culturas que tienen determinadas acciones que son contrarias al Islam, el Islam no puede responder por ellas. O sea, es como, pero eso solo lo sabe cuando uno investiga. Si uno no lee, no puede saberlo. Entonces tampoco culpo a la gente, pero hoy en día en Internet está toda la información, uno puede acceder a todo esto, ¿no? Susana Mangana, responsable de la Cátedra del Islam y Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica, hizo hincapié en no simplificar y marcó que hay distintas variables en cuanto a la situación de la mujer, según lo conservador que sea el sistema o sociedad vigente. Yo lo que creo es que no hay que simplificar, es decir, hay distintos sustratos culturales que también están haciendo ruido, que también inciden en las diferentes escuelas de jurisprudencia del Islam. Y tenemos dos grandes ramas mayoritarias dentro del Islam, como son la rama suní y la rama chií, pero también hay luego subgrupos dentro, sobre todo del Islam chií, tenemos distintas variantes. La más conocida quizás es la que impera en Irán y también en el vecino Irak. Pero sobre todo lo que hay que entender es que es una religión monoteísta que concede derechos a la mujer, y vaya si se los concedió en el VII siglo de la era cristiana, cuando se inicia la fe del Islam en las arenas del desierto de la Arabia peninsular. Evidentemente brindó gran cantidad de derechos, como el derecho a la vida, como también el derecho a la educación, el derecho al sustento, la obligación que tiene no solo moral, sino realmente ante la ley, ante el código islámico, la Sharia. El hombre musulmán tiene que hacerse cargo de los gastos de su
su esposa, de sus hijos, de sus vástagos, de su descendencia. Ahora bien, yo lo que creo es que en Occidente todavía seguimos focalizando el debate o centrándolo en cuestiones que tienden a ser mucho más superficiales de lo que nosotros consideramos. Por ejemplo, el hijab o la pañoleta, el velo islámico. Yo creo que hay otro tipo de privaciones a la libertad o a los derechos de la mujer y la niña musulmana mucho más graves, mucho más serios que habría que atender y no la cuestión de la vestimenta. También el feminismo tradicional occidental ha desconocido otro tipo de movimientos feministas, por ejemplo, el movimiento feminista de los indígenas o de la mujer musulmana, y no entienden la emancipación de la mujer desde otra plataforma que no sea la misma que ellas reivindican. Aquí lo que se trata es de conocer al otro, de no pensar y opinar por el otro. Yo creo que hay muchas mujeres musulmanas que se sienten bien portando el velo islámico, portando el hijab, y después vamos a encontrar distintas variantes según la climatología, según cuán conservador sea el sistema o la sociedad vigente en el país, ¿verdad? No vive igual una campesina, por ejemplo, en Pakistán, que una niña, por ejemplo, de una aldea rural en Jordania o en Siria previo a la guerra, con lo cual yo creo que tenemos distintas variantes. Y en cualquier caso, el velo es una pañoleta, es algo exterior que se pone y se quita. Yo creo que hay que apuntar a otro tipo de profundidad en el debate. Aziza destacó que en el Islam las mujeres tienen derecho a divorciarse por su sola voluntad desde hace más de 1000 años y que esta religión no permite que un hombre obligue a una mujer a casarse con quien ella no desea ni a usar el hijab. También habló de su proceso hacia el Islam. Hace más o menos 15 años que por primera vez vi una mujer musulmana, que fue en España, y ahí fue que me sentí como muy atraída por la vestimenta y empecé a investigar un poco por qué se vestían así, pero capté un poco que era como una protección, ¿no? No sentí que estaba sometida o que la obligaban, sentí que era una opción que ella hacía y que no le importaba estar sometida a la moda, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los años, fue un proceso muy largo, no fue que en un día yo entendí todo, ¿no? Pero justamente empecé a disfrutar de ver cómo las mujeres estaban como relajadas, como que no las veía corriendo para un lado y para el otro, como veía a las otras mujeres que estaban trabajando, llevando a los niños para la casa, después a la escuela y al trabajo y a la oficina y comiendo paradas, ¿sí? Un poco veía todo eso y me llamó mucho la atención que las veía disfrutar realmente de estar juntas, de pasar un rato entre mujeres, de comer, de no tener que vivir estresadas. Y otras personas de repente me decían, es que no las dejan trabajar. Y yo les preguntaba a ellas, ¿ustedes quieren trabajar? Bueno, sí, no, depende. Si queremos trabajamos y si no, no, podemos disfrutar de otras cosas. Entonces tuve la oportunidad de, además de ser profesora de mujeres musulmanas y estar muy cerca de ellas y aprender mucho. O sea, las que eran mis alumnas terminaron siendo mis profesoras, mis maestras y me enseñaron muchas cosas, sí. Y ahí fue que poco a poco, a través de los estudios, empecé a entender, sí. Y ahí fue que decidí. Lo sentí como una cosa que me cuadró toda mi vida, ¿no? O sea, muchas respuestas. Ahora estamos hablando del tema de la mujer, pero en todos los niveles a mí me satisfizo. Mi intelecto, mis emociones, el Islam me responde las preguntas que me hice siempre. Mangana señaló que las tres grandes religiones monoteístas, el catolicismo, el judaísmo y el islam, marcaron roles y tareas para el hombre y la mujer, pero que ha habido una evolución en todas ellas y que ese proceso continúa. Tildar a las tres religiones monoteístas de machistas, me parece que evidentemente a lo largo de la historia ha habido momentos en que sí, en que respondían a un sistema que estaba basado en el patriarcado. Esas estructuras han ido mutando, han ido cambiando, también producto de la presión de una sociedad civil que ha ido introduciendo enmiendas, correcciones a las leyes vigentes. Y por eso es que hoy en Europa, pero también aquí en América Latina, hay una separación de poderes que permite de alguna manera separar la religión, que quede relegada al ámbito privado, si se quiere, y el Estado, las políticas que entre todos construimos y aprobamos, que son las que dan cuenta de la sociedad moderna que tenemos hoy. Exigirle eso a las distintas sociedades musulmanas
me parece que es evidente que van a necesitar más tiempo. Me parece que se deben ellas mismas también un debate, una reflexión sobre cómo poder vivir su fe de acuerdo a las circunstancias actuales del siglo XXI, pero en cualquier caso se trata de evitar simplificaciones, medidas de doble rasero y sobre todo descalificar al otro sin tener en cuenta su voluntad. ¿Cuántas veces opinamos de las mujeres musulmanas sin saber realmente qué opinan ellas mismas del hecho de tener que llevar el velo o del hecho de que se siga educando a las niñas pequeñas de que su rol principal en la vida va a ser la jefa de hogar o ser la regente del hogar, el cuidar de los hijos, la crianza de los niños? Debemos darles a ellas la oportunidad también de encontrar su propio modelo de emancipación que no necesariamente tiene que imitar conductas y patrones occidentales. El Sheikh Samir Selim, del Centro Islámico Egipcio de Cultura, dijo que hay unos 1.500 musulmanes en Uruguay, la mayoría de ellos en Rivera y el Chuy, y unos 400 en Montevideo. Agregó que en los años que está en Uruguay es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que se han convertido al Islam.